el resto de la farmacología clínica de los antimicrobianos. Si hay dudas, por favor, las vamos revisando en el transcurso de la presentación. La última oportunidad habíamos visto las cefalosporinas en términos generales, como cefalosporinas desde la primera hasta la quinta generación. Y hemos visto que cada una tenía un espectro de acciones específico, diferente. Hoy nos vamos a dedicar a los glucopéptidos, son vancomicina, teicoplanin en términos generales. Vancomicina y teicoplanin. Nosotros en Colombia utilizamos vancomicina, teicoplanin. Hubo una época que la tuvimos, pero paulatinamente fue saliendo del mercado. ¿Por qué? Porque no existía una indicación clara. Actualmente tenemos una que es el enterococo resistente a vanco, pero sensible a teicoplanin. En Colombia es poco frecuente, no se presenta, sobre todo el enterococo faecium. Y por eso nosotros teicoplanin no utilizamos más vancomicina, que pertenece al grupo de los glicopéptidos. La vancomicina es esa estructura, miren esa estructura macro, grande, gigantesca, inhibe la síntesis de la pared bacteriana, aislada en 1956 del Streptomyces orientalis y actualmente del Amycoloptosis orientalis. Importante recordar de esto que semejante estructura, ¿será que va a todos los tejidos o será que está en unos tejidos específicos? Entonces, este tipo de estructuras probablemente uno dice en sistema nervioso central, ¿ingresará al sistema nervioso central o no ingresará al sistema nervioso central? Pues lo vamos a ver en el transcurso de esta charla. Al inhibir la síntesis de la pared, se constituye en un antibiótico de tipo bactericida. Los antibióticos bactericidas son más utilizados en sepsis, en el paciente en estado crítico, en el paciente en donde su condición clínica se está deteriorando por cuestión de la infección. Allí necesitamos es un antibiótico bactericida y no bacteriostático. ¿De acuerdo? Por eso la vancomicina, ustedes se han dado cuenta que lo utilizamos más en un paciente en estado crítico o en un paciente comprometido. La síntesis de la pared bacteriana y su mecanismo de acción en general, entonces inhibe la síntesis, pero a un nivel diferente de los beta-lactámicos. Inclusive, el uso concomitante entre un beta-lactámico y la vancomicina permite potenciar su acción, permite complementar su acción. Entonces, inhibe las transglucosilasas de la síntesis durante la síntesis del péptido glicano en la pared bacteriana. En otro sitio actúan las PBP, que son transpeptidasas. Es otro sitio diferente de los beta-lactámicos. Pero de esta manera, al inhibir la síntesis, corresponde a que la bacteria se destruya, genera un efecto bactericida. Desde el punto de vista de su farmacocinética, ¿qué tenemos en cuenta? Varias cosas importantes de la farmacocinética que habíamos hablado también en una charla anterior. Uno, primero, es que se administra intravenosamente, de manera intravenosa, con unas dosis específicas. La dosis debe ser habitual de 30 miligramos por kilo día, 2 veces al día o repartida en 2 dosis. 30 miligramos por kilo repartido en 2 dosis. Habitualmente utilizamos 15 miligramos por kilo, dosis cada 12 horas. Lo interesante de utilizar esta dosis de 15 miligramos por kilo dosis cada 12 es que disminuye la probabilidad de generar falla renal. Este es un antibiótico que per se no produce falla renal. ¿Qué produce? ¿Por qué se genera la falla renal en la vanco? Lo van a escuchar que dice, vancomicina, falla renal. Pero se produce principalmente es por dosis altas. Dosis de 60 miligramos kilo día. Inclusive hemos visto dosis de hasta 120 miligramos kilo día. Eso produce falla renal. ¿Algunos pacientes la necesitan? Sí, probablemente. Pero la dosis habitual es la que hemos dicho. Se excreta sin cambios en la orina, 90%, con un pico sérico que ocurre aproximadamente con 120 microgramos por mililitro, pero en las dosis, las concentraciones plasmáticas que son terapéuticas, se habla de entre 25 y 30 microgramos por mililitro.
Esas son las dosis terapéuticas. El tiempo de vida media son 6 horas y puede llegar hasta 180 horas cuando el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se elimina por vía renal en un 90% y sin cambios, en un 90%. Entonces, el paciente que tenga falla renal, yo necesito ajustar la dosis de vancomicina. ¿De acuerdo? La otra parte, el volumen de distribución es 0.7 litros por kilo. ¿Eso qué indica? Que es un volumen de distribución relativamente pequeño. Nosotros hablamos de volúmenes de distribución de 0.7 a 0.6, 6.6 a 0.7 como volúmenes de distribución pequeños y mayores de 1 litro por kilo, volúmenes de distribución grande. ¿Qué me indica esto? Que probablemente la vancomicina se queda más en plasma y menos en los tejidos. Entonces, si yo tengo una sepsis, es ideal. ¿Por qué? Porque es ideal un volumen de distribución bajo, porque se queda en sangre. Volúmenes de distribución bajos indican que el fármaco está en sangre. Volúmenes de distribución altos indican que el fármaco se va a los tejidos, cualquiera que sea. Sistema nervioso central, por ejemplo, miocardio. La digoxina tiene un volumen de distribución gigantesco, pero se va a un solo sitio, miocardio. ¿Sí? La digoxina. A otros sitios, pulmón, por ejemplo, hueso. Pues bien, este es un volumen de distribución limítrofe, digamos. Ahí están las concentraciones terapéuticas que ya lo hemos visto, las características farmacodinámicas, cómo se comporta este paciente, este medicamento de acuerdo con las características PKPD. Es concentración dependiente, o sea, entre más concentración tenga y adicionalmente área bajo la curva dependiente. ¿Listo? Concentración y sobre todo área bajo la curva dependiente. Área bajo la curva dependiente. Doctor, Señor. yo entiendo, digamos, un fármaco de tiempo dependiente hay que hacerlo prolongado en el tiempo. Si es concentración dependiente hay que aumentarle la dosis. Pero entonces, ¿uno cómo hace para aumentar el área bajo la curva? Esencialmente el área bajo la curva se hace por dosis y por tiempo de infusión. Una adecuada dosis y un tiempo de infusión prolongado aumenta el área bajo la curva. ¿Listo? Este es el ajuste de acuerdo con la función renal. Y de acuerdo con esa función renal uno ajusta 500 miligramos cada 12 horas, 500 miligramos cada 24 y 1 gramo cada semana o cada 96 horas, dependiendo de la función renal. Y siempre este medicamento se da postdiálisis. Es lo ideal. Si el paciente está en diálisis, la dosis es de 500 miligramos postdiálisis. Habitualmente el paciente se dializa cada 48 horas, entonces le administramos el medicamento, los 500 miligramos postdiálisis. Esas son las características en términos generales de la vancomicina. ¿Cuáles son las indicaciones de la vancomicina? Muy importante este pedazo. Las indicaciones específicas, ¿cuáles serían? Primero, estafilococo meticilino resistente. Esa es la indicación. Estafilo meticilino resistente. ¿De acuerdo? Y ese estafilo meticilino resistente donde exista, donde esté, en sangre, en pulmón, en sistema nervioso central. Ustedes dirán, doctor, pero esa estructura tan grande ¿entra al sistema nervioso central? Sí. Hay un artículo de este mes de la clínica de farmacocinética que nos habla de toda la distribución de los antibióticos en sistema nervioso central. Se llama La farmacocinética en sistema nervioso central de los antibióticos. Un artículo muy hermoso, precioso, diciendo que, por ejemplo, la vancomicina duplica su concentración en meninges cuando están inflamadas. Por eso se utiliza en meningitis, a pesar de tener una estructura tan grande. ¿De acuerdo? Entonces, estafilococo meticilino resistente donde esté. ¿De acuerdo? Pero igual, yo leí, creo que fue en la página, la primera estafilococo resistente a vancomicina. ¿Qué se podría hacer en ese caso si no se llega a topar con un... Claro, la pregunta es si hay un estafilo meticilino resistente, vancomicino resistente, ¿qué se hace? Si hay vancomicino resistente, hay otros antibióticos que vamos a ver más adelante. Linezolid, daptomicina, hay otros antibióticos. ¿Listo? En términos generales, ¿cuál es la MIC para vancomicina? Menor o igual a 1. Esa es la MIC. La concentración inhibitoria mínima debe ser menor o igual a 1. Si es 2 o más,
se considera heteroresistente, con 2. Y mayor de 8 se considera resistente. ¿Listo? Pero cuando tenemos una MIC de 2, ya vamos a otros antibióticos. Ya no utilizamos banco. Si tenemos 1 o menos, utilizamos vancomicina. Pero ojo, ¿cuándo? Cuando sospechemos o cuando ya haya un reporte de un estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces es uno de los antibióticos principalmente utilizados para gram positivos. ¿Listo? Para gram positivos. Otras indicaciones que pueden suceder, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae podría ser. Algunos anaerobios Peptostreptococo o Peptococo Corynebacterium, como aerobios gram positivos, Corynebacterium o Lactobacillus, Clostridium también, y Enterococo fecalis podría ser una opción. Pero nuestro Enterococo fecalis es sensible a la ampicilina, entonces no utilizamos banco. ¿Cuándo sí utilizamos banco? En Enterococo faecium. Conclusión de esta parte. ¿En dónde utilizamos vancomicina? Primero, estafilometilino resistente. Segundo, ¿dónde vamos a utilizar? ¿En dónde más vamos a utilizar vancomicina? En Enterococo faecium. Así aparezca sensible a la ampicilina. ¿Listo? Eso es una falsa sensibilidad y utilizamos vancomicina. Ya, listo. Dos microorganismos claves. Puede tener otras indicaciones, pero hay otros antibióticos que son mejores. Por ejemplo, para Streptococcus pneumoniae, pues no utilizo banco, utilizo otro antibiótico, ampicilina sulbactam, por ejemplo. Sí, utilizo otro tipo de antibióticos. ¿Listo? Y es inefectivo contra todos los gram negativos. No sirve para los gram negativos. Bueno, ¿de acuerdo? Listo, ahí están las indicaciones: sepsis, endocarditis, endocarditis por Streptococcus viridans en personas alérgicas a la penicilina se convierte en una opción terapéutica en pacientes alérgicos a la penicilina, en combinación con gentamicina para endocarditis enterocóxica en pacientes con alergia a la penicilina o pacientes que tengan un reemplazo valvular mecánico. Ahí se utiliza gentamicina, vancomicina, por ejemplo. Meningitis sospechada o conocida, enterocolitis pseudomembranosa es otra de las indicaciones. Por Clostridium difficile se utiliza por vía oral. Ya en nuestro medio existen tabletas de vancomicina y se utilizan dosis de 125 miligramos orales día. ¿Listo? Durante 14-21 días, dependiendo de la condición del paciente, habitualmente 21 días. Endocarditis por difteria, enterocolitis estafilocóxica, y todas estas por estafilococo resistente a la meticilina o a la oxacilina. Es lo mismo. ¿Listo? Los mecanismos de resistencia se le conocen como 3 tipos. Van a tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A, alto nivel, inducible por glicopéptidos. Esencialmente se observa principalmente Enterococo faecium, o sea, ya existe Enterococo que es resistente a la vancomicina. En nuestro medio no, inclusive todos sirven con vancomicina. Y en nuestro medio no hay Enterococo resistente a fecalis, Enterococo fecalis resistente a banco, no existe. Produce resistencia cruzada entre los dos glicopéptidos, o sea, esta resistencia tipo A genera resistencia a vancomicina y a teicoplanina, ¿de acuerdo? Quinopristin, dalfopristin serían útiles para tratar este tipo de infecciones. El tipo B es de bajo grado, inducible, cromosómica y no transferible, suele solo afectar la vancomicina. Por eso, en el tipo B se podría utilizar teicoplanina, en faecium, menos en fecales. Y resistencia tipo C es más, es solo para principalmente a teicoplanina principalmente. Otras alternativas de uso de la vancomicina, al uso de la vancomicina, es decir, cuando tenemos un paciente que tenga alergia a la vancomicina o tengamos un estafilo resistente a banco con heteroresistencia, utilizamos linezolid, daptomicina principalmente, son las opciones terapéuticas, y el uso de tigecyclina es otra posibilidad. Después lo vamos a ver con más calma. Efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos principales de la vancomicina?
Se menciona en la literatura con lo que les dije, falla renal y ototoxicidad, pero depende de la dosis. Por eso si ustedes logran tener una dosis inicial de 15 miligramos por kilo dosis cada 12, no produce falla renal. Y lo otro indicado en la vancomicina, doctores, es medir niveles terapéuticos. Es lo ideal. Después de la tercera dosis, bueno, ideal antes de la tercera dosis, la solicitud de niveles terapéuticos. ¿Listo? Ojalá se tomen a nivel de antes de la siguiente dosis, antes de la tercera dosis. Ahí se debe medir los niveles terapéuticos. Síndrome de hombre rojo puede evitarse con una infusión lenta de 60, 120, ideal 180 minutos. O sea, en 3 horas se debe infundir el antibiótico mínimo. Es lo ideal para evitar el hombre rojo. ¿Qué es eso? Es la liberación de histamina por una administración rápida del antibiótico, una infusión rápida del antibiótico. Puede generar hipotensión, riesgo potencial más severo sobre el nervio auditivo, lo que es poco frecuente en las concentraciones séricas habituales, toxicidad vestibular ocasionalmente, erupciones alérgicas y fiebres son raras, neutropenia solamente en un 2%, pero hay que tenerlo presente. Hay pacientes que empiezan a generar neutropenia y la causa es la vancomicina. Hay que tenerlo también en cuenta. Flebitis y, como decíamos, el tema de la falla renal. Preguntas de vancomicina en general. Entonces vimos mecanismo, indicaciones, efectos secundarios que yo quiero que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Eso es lo clave de la vancomicina, tener esas 3, 4 cositas en la mente. Muy bien, vamos a hablar de otro que es el linezolid, también sirve para gram positivos. ¿De acuerdo? Linezolid también sirve para gram positivos. Es una oxazolidinona con actividad en bacterias aerobias gram positivas e incluye estafilometicilino resistente y enterococo vancomicin resistente. Vancomicino resistente. Obviamente en estafilo resistente a la vanco también se utiliza. Es bacteriostático, ¿sí ven? Entonces ahí empieza un pequeño problema del linezolid. ¿Será que en sepsis se debería utilizar? Sabiendo que es bacteriostático, pues si no tenemos otra alternativa, podríamos utilizarlo, pero si tenemos la alternativa de la vancomicina, pues mejor vancomicina en sepsis que linezolid. Esta es la estructura general del linezolid con una configuración específica que le permite un mecanismo de acción bien interesante. El mecanismo de acción del linezolid es inhibir la síntesis de las proteínas a nivel del cromosoma 50S, a nivel del cromosoma 50S y a nivel del sitio P, o sea, el sitio donde se une el péptido. Entonces allí en ese nivel hay un clivaje del grupo formilo y aparece una inhibición de la enzima que es la transformilasa a nivel del 50S y nos genera la inhibición de la síntesis de las proteínas. No interactúa con otros fármacos que inhiban el ribosoma 50S. No interactúa con otros fármacos, ¿como cuáles? ¿Ustedes recuerdan que otros fármacos inhiben el ribosoma 50S? Otros fármacos que inhiban el cromosoma. Los macrólidos, por ejemplo. ¿Qué otros? ¿Qué otros inhiben el 50S? Camilo, ¿recuerda? Jorge. La clindamicina, por ejemplo. ¿Listo? La clindamicina, la lincosamida, los aminoglucósidos, los macrólidos, los macrólidos, esos inhiben el cromosoma 50S. ¿De acuerdo? 50S. Pero resulta que como actúa en un sitio diferente, no tiene interacción con ellos. ¿Cuál es su farmacocinética general? Su absorción es del 100% tanto por vía parenteral, obviamente, intravenosa, pero por vía oral tiene una biodisponibilidad altísima. Eso es una ventaja. Yo puedo hacer el switch de la vía oral, de la vía intravenosa a la vía oral.
se puede hacer el switch. 1 a 2 horas alcanza sus concentraciones plasmáticas máximas con una concentración en el estado estacionario de 20 microgramos por mililitro. La dosis está aquí, 60 miligramos cada 12 horas, tanto por vía oral como por vía endovenosa, es la misma dosis. Su unión a proteínas es baja, 30%, su vida media 4.8 a 5 horas, por eso se administra cada 12 horas. Y tiene un volumen de distribución en general que también es limítrofe, 0.7 litros por kilo, pero lo interesante es que va a todos estos sitios. A hueso, a pulmón, a sistema nervioso central. Se elimina por orina, activo en un 30% solamente. Y se metaboliza a nivel hepático, esencialmente, pero solamente se elimina activo en un 30%. Lo que significa que no es necesario ajustarlo a la función renal. Miren que hay diferencias con la vancomicina, ¿sí? Con la vancomicina, primero, no es necesario ajustarlo a la función renal. Segundo, tiene vía oral. En cambio, la vanco no. Todo es por vía parenteral. Tercero, ¿qué otras características? Va a ciertos tejidos fuertemente como pulmón, como hueso, que la vancomicina habitualmente no va. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, pues, su unión a proteínas es baja. Tiene un problema, es fotosensible. Fotosensible, entonces toca recubrir la vía de administración. ¿Listo? ¿Cuáles serían las indicaciones? La literatura menciona todas estas que aparecen acá, pero yo quiero que recuerden específicamente estas. Primero, se utiliza cuando hay un estafilococo meticinino resistente. Ustedes dirán, pero ya existe vanco. Entonces uno dice, la literatura menciona que es cuando la vanco no se puede utilizar en el paciente. ¿Listo? Porque hay resistencia a la vanco o simplemente el paciente produjo un efecto secundario a la vancomicina. Ahí está el linezolid. ¿De acuerdo? La literatura menciona también, sobre todo en pulmón, neumonía, por ejemplo, asociada al ventilador por estafilococo meticino resistente. La literatura también referencia que se puede utilizar mejor que la vancomicina. Bueno, ¿dónde más se utiliza el linezolid? Se utiliza en pacientes que tengan infecciones por gérmenes resistentes a la vancomicina. Estafilococo aureus meticinino resistente a la vanco, y enterococo faecium resistente a la vanco. Ahí se utiliza el linezolid. Penetrancia, fíjense que en todo lado, va a hueso, va a pulmón, va a orina, inclusive, va a sistema nervioso central, va a piel y tejidos blandos. O sea, es un antibiótico que es bien interesante. Pero tiene un problema, que ya lo hemos dicho, es bacteriostático. Bueno, bacteriostático. En sepsis probablemente es mejor utilizar otro. Por ejemplo, la daptomicina. Entonces esas son las indicaciones, sus efectos adversos principales. Miren este que quiero que recuerden. Se llama trombocitopenia. Si ustedes tienen un paciente que presente trombocitopenia de entrada, porque está séptico, genera trombocitopenia en la sepsis, pues obviamente no sería la opción linezolid. Eso se presenta mucho en el paciente en estado crítico. Intolerancia gastrointestinal, erupción cutánea, adicionalmente interacción con fármacos adrenérgicos y serotoninérgicos. ¿Listo? Esto genera un efecto de tipo serotoninérgico con flushing, con taquicardia, genera el síndrome serotoninérgico, hiperpirexia, alteración de la función cognitiva si se administra con estos agentes. Por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina. Existe esa interacción, existe un reporte por la FDA que no se deben utilizar. En el embarazo es categoría C adicionalmente. Pero recuerden por favor, trombocitopenia como un efecto secundario principal del linezolid. ¿Dudas? Daptomicina es el otro antibiótico para gérmenes gram positivos. ¿Listo? Otro antibiótico para gérmenes gram positivos. Es un lipopéptido cíclico. Miren esta clase, diferente. La vancomicina es glucopéptido.
Este es lipopéptido cíclico obtenido del Streptomyces rhosiosporas en 1985. El Lilly, un laboratorio farmacéutico, lo descubre por efecto adverso muscular y no se comercializa por ese motivo hasta 1997 por Cuis Farmacéutica esencialmente, y ahorita es de laboratorios Novartis. Es un bactericida contra gérmenes gram positivos. Interesante, porque ya nos encontramos de pronto un antibiótico que reemplace al abanco, porque sus características es que es de tipo bactericida, ¿vale? Como característica general. Tiene buena penetración a tejidos blandos, vegetaciones valvulares, y se ha estudiado, por ejemplo, con un efecto del biofilm. Parece que también sirve cuando hay biofilm. Recuerden que biofilm son las bacterias y los detritos que se forman alrededor de cuerpos extraños que uno tiene. Sondas, válvulas, catéteres, todo eso generan biofilm, y el tratamiento antibiótico se hace difícil porque no entran los antibióticos allá. Parece que tanto el linezolid como la daptomicina tienen algo de efecto del biofilm. El principal es la rifampicina. La rifampicina es el que tiene más efecto contra el biofilm. Tiene un efecto postantibiótico variable de más o menos 6 a 8 horas, es decir, yo suspendo el antibiótico, no hay concentraciones plasmáticas y él sigue actuando alrededor por 6 a 8 horas más. Eso es el efecto postantibiótico, que no haya concentraciones plasmáticas y el antibiótico sigue actuando. ¿Por qué? Porque sigue en el sitio de acción, por su mecanismo de acción actuando. Miren la estructura química de este lipopéptido, una estructura gigantesca también. ¿Y qué pasará en sistema nervioso central con esta estructura? ¿Qué opinan? Probablemente no sirve en sistema nervioso central. Sirve más el linezolid, por ejemplo. Entonces, de acuerdo con la estructura, lo ideal obviamente no es preguntar estructuras ni nada, sino verlas en manera macro y recordarlas. Y si uno dice estructura tan grande, pues sistema nervioso central probablemente no penetra. De acuerdo a su farmacocinética, en términos generales es un antibiótico tanto concentración dependiente como área bajo la curva dependiente. Tiene las dos características, concentración y área bajo la curva dependiente. Su dosis depende para infecciones periféricas 4 miligramos por kilo día por vía intravenosa, y para sepsis o endocarditis 6 miligramos por kilo día. La presentación es de 300 miligramos en ampolla. Su vida media 8 a 9 horas. ¿Qué indica esta vida media? Pues que yo la puedo administrar una vez al día inclusive. Hay una característica, no se ajusta a todos, pero si yo tengo, ¿cómo sé el intervalo de dosificación? Multipliquen por 4 la vida media. Al multiplicar por 4 la vida media, ese es el intervalo de dosificación. No se ajusta a todos los antibióticos, pero es una manera de guiarse. Entonces, si el antibiótico tiene 4 horas de vida media, ¿cada cuánto se administra? Cada 12 horas. Si tiene 8 horas, ¿cada cuánto se administra? ¿Sí? Cada 24 horas, y así sucesivamente. Volumen de distribución bajo, 0.1 litros por kilo. ¿Qué significa? ¿Servirá en sepsis o no servirá en sepsis? ¿Qué opinan? Claro, un volumen de distribución bajo se queda en sangre y sirve en sepsis. Ya lo vamos a ver con las indicaciones. Alta unión a proteínas plasmáticas, pero esta unión es reversible. No interactúa con el citocromo P450, característica importante. Su eliminación es principalmente renal, 78%, y toca ajustarlo cuando hay un clearance de creatinina, una depuración de creatinina baja. A estas dosis cada 48 horas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es único. Ningún otro antibiótico tiene este mecanismo de acción. Mediante un extremo hidrofóbico, las moléculas de daptomicina se insertan en la membrana. Los otros que hemos visto son más de las proteínas o de la pared. En cambio, este que es lipopéptido, ¿en dónde actúa? A nivel de las membranas citoplasmáticas bacterianas, donde se polimeriza y se dispone en una superficie formando canales iónicos. O sea, forma huecos dentro de la membrana, se pierde su capacidad de
inhibir, de mantener, digamos, una presión osmótica adecuada y la célula se destruye. Por eso su efecto bactericida. ¿De acuerdo? Estos canales permiten el transporte pasivo de potasio desde el medio intracelular al extracelular, alterando el potencial de membrana. Una vez ocurrido el cambio en el potencial, la célula es incapaz de seguir generando energía en forma de ATP, con la consiguiente detención de los procesos vitales, lo que induce a la muerte y su lisis. ¿De acuerdo? Sí. A su muerte sin lisis, perdón, sin lisis en términos generales. Sin lisis. Entonces, prácticamente se agota todo el proceso metabólico y la bacteria se destruye. Preguntas, mecanismo de acción. Este lipopéptido está reemplazando a la vancomicina en sepsis por su volumen de distribución bajo. Las indicaciones, en general, infecciones por gram positivos, aerobias en anaerobios también, pero que sean resistentes a la vanco, o donde la vanco no la podamos utilizar. Bueno, donde la vancomicina no la podemos utilizar. Infecciones complicadas de piel, tejidos blandos, y adicionalmente infecciones de hueso se puede utilizar, y sepsis es allí donde se puede utilizar. ¿Vale? ¿Dudas? Bien. Endocarditis, bacteremia por estafilococo, como lo hemos visto. También sirven enterococo en cepas de enterococo faecium resistentes a la vanco. Mencionan una dosis un poquito más alta y se combine con otros como gentamicina, tigecyclina, rifampicina. Efectos adversos escasos, pero la principal es esta, se llama la miopatía. Entonces los pacientes que tengan, por ejemplo, estatina y tengan daptomicina, cuidado con las miopatías. ¿Cómo hago yo para hacer el seguimiento de una miopatía? ¿Qué hago yo para hacer el seguimiento de una miopatía? ¿Qué le mido al paciente? Sí, seca, eso. Entonces este paciente debe tener al menos una medición cada tercer día de su creatinina-quinasa, o sea, de su CK. Valores elevados indican 3 a 5 veces más, indican suspensión del antibiótico. ¿Cuándo se